Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a continuar con la semana 3, con los videos de la semana 3. Este es el segundo video y en este video vamos a hablar específicamente de la sentencia o cláusula if. Volvamos a la parte de programación, dejémoslo de lógica en un costadito porque ahora lo vamos a usar. En la primera clase algunos de los algoritmos que vimos tomaban decisiones, esa primera semana, cuando trabajamos con algoritmos. Por ejemplo, en el algoritmo de la búsqueda de raíces, nos preguntábamos si ese D era un número negativo o no, y en función de la respuesta a qué paso íbamos. De la misma forma, en el de los zapatos, nos preguntábamos si era del talle correcto. Nos preguntábamos otras cosas, acá elegí esa, y en función de nuevo de su respuesta, íbamos a un paso o al otro. Lo interesante de estos pasos es que el algoritmo no va a hacer siempre lo mismo, va a depender de cuál es la respuesta. Y estas respuestas, que acá están escritas en términos de sí y no, nosotros las vamos a poder escribir en términos de verdadero o falso. Y como estas preguntas van a terminar siendo proposiciones, es que necesitamos toda la parte de lógica anterior. La cláusula si if, que es un si condicional, en pseudocódigo viene a ser algo así, en donde uno pregunta si pasa tal cosa, que haga una serie de instrucciones, si no, que haga otra serie de instrucciones. En el caso de, por ejemplo, la fórmula resolvente que vimos antes, el algoritmo de la fórmula resolvente, si D era igual a 0, que vaya a tal paso o que muestre un cartel que diga que la raíz es doble o lo que sea que querramos hacer. Si no, que calcule tal o cual cosa. Bueno, ¿cómo lo vemos esto en pseudocódigo? Es más o menos esto, pero modificando un poquito. En lugar de usar si, vamos a usar if. Y en lugar de usar si no, vamos a usar else. Esto sería en pseudocódigo. Y en Python, bueno, va a pasar algo parecido, porque también es un if y también es un else. Pero acá ya vamos a tener que ser un poco más específicos en cuanto a la gramática. Recuerden la gramática, la sintaxis en las que se escriben las cosas. Acá no solo aparece el if y el else, sino también esos dos puntitos que están justo al final de la proposición, o de la condición lógica también llamada, y justo al final del else. Básicamente me separan estas condiciones de las instrucciones que siguen. Y hay algo más, hay algo recontra importante en Python porque si no, no nos va a correr. Y es que las instrucciones deben estar más a la derecha. Siempre cuando estemos trabajando con Python, el código que está dentro del if debe alinearse más a la derecha que el que está afuera. Así dejan un espacio, una sangría, en programación se llama indentación, que básicamente indica qué es lo que está adentro del if, adentro del else y separado de lo que esté afuera. Vamos a ir viéndolo esto con ejemplos pronto. El ejemplo de la semana pasada, de la práctica, que ya lo trabajamos varias veces y que viene incluso de la primera semana, que es el de la cuadrática. La semana pasada hablamos de este ejercicio, que era escribir un pseudocódigo primero que tome los coeficientes de una cuadrática, ahora en forma polinómica, y devuelva las raíces. Y acá me decía, pensá solamente el caso en el que hay dos raíces reales. O sea, dejamos de lado que dentro de la raíz cuadrada haya un número negativo. Y después me pedían escribir el pseudocódigo anterior, pero en Python. O sea, pasarlo, traducirlo a nuestro lenguaje de programación y probarlo. Bien, eso era lo que habíamos hecho la semana pasada. Ahora quiero separar en si las raíces son iguales o si las raíces son distintas. En pseudocódigo es muy parecido al anterior. Es una mezcla entre el anterior y el primero que habíamos hecho el algoritmo en la primera semana, donde le pedimos al usuario los tres coeficientes, calculamos el discriminante, que es el b cuadrado menos 4 por a por c, la raíz cuadrada, y después calculábamos una raíz. Esto es una copia casi textual, pero pasada a pseudocódigo,
del algoritmo que vimos en la primera semana. Si D valía 0, entonces la raíz es única. Ahora le estamos agregando esto. En ese momento, en el algoritmo, teníamos la pregunta, ¿D es igual a 0? Bueno, ahora lo reemplazamos por if D es igual a 0. Y en lugar de decir pasa a tal renglón o pasa a tal renglón, decimos hace esto o hace esto otro. Ahora bien, este mismo código en Python, ¿cómo quedaría? Bueno, recontra igual, pero con algunos cuidados de sintaxis. Primero, como vamos a intentar calcular una raíz cuadrada, necesitamos importar la biblioteca math. Después, piensen en los coeficientes. El input solo no me alcanzaba porque me lo tomaba como texto. Necesitamos agregarle antes el int o el float, según si queremos trabajar con enteros o con decimales. Fíjense que al preguntar si son iguales, ya no uso un solo igual, sino que le ponemos doble. ¿Por qué? Porque el igual simple se usa para asignarle el resultado de una cuenta a una variable. Entonces, si quiero preguntar si son iguales, o sea, si quiero usar el igual realmente como igual, lo tengo que poner doble. Y fíjense cómo nos queda. Si pasa esto, que me muestre un cartel que diga cuál es la raíz. Si no, que calcule la segunda raíz que va a ser diferente y me muestre ambas raíces. Para poder hacer operaciones más complejas, necesitamos juntar. Para poder preguntar por proposiciones más complejas. Y para eso, todas estas operaciones o estos operadores lógicos los vamos a escribir de esta forma. El mayor y el menor con sus mismos símbolos. Si quiero preguntar por una igualdad, voy a usar el doble igual. El no va a aparecer con el signo de admiración, por eso vamos a tener no igual, eso es el distinto. Y después mayor igual o menor igual con las mismas. Ahora bien, si quiero juntar dos o más usando los conectores lógicos, voy a tener un no, un i y un o. Y esto lo podemos escribir también de esta forma. And para el i, or para el o, not para el no. Con esto vamos a poder preguntar un montón de cosas. Vamos a poder hacer un montón de proposiciones. En caso de ser necesarias, las acumulamos con o las ordenamos y ajustamos la jerarquía de las operaciones con paréntesis, como en matemáticas. Ahora, a seguir trabajando, que les esperan muchos ejercicios para trabajar y para seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.